Buenas tardes nuevamente, amigos, hermanos. Damos gracias nuevamente por estar acá, poder predicar el Evangelio, este Evangelio glorioso del Dios bendito. Este tesoro que tenemos nosotros los creyentes en vaso de barro, dirá el apóstol, el glorioso Evangelio. Para predicar el Evangelio quiero ir varios textos, Tito, capítulo 2, 11, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y la gracia de Dios tiene que ver con la persona y obra de Cristo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este mundo sobria, justa, piadosamente, esperando la venida de nuestro Señor, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió a sí mismo, se dio a sí mismo para redimirnos y limpiarnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tremendo este pedazo de versículo, este capítulo, de estos versículos, pero solamente quiero hablar de la gracia de Dios, que tiene que ver con Cristo y su obra, que se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, se ha exhibido, se ha mostrado para salvación a toda la humanidad, a todo el género humano. Nadie no podrá decir que no ha visto la gracia de Dios manifestada allí en la cruz. El profeta Isaías dice que Jehová manifestó su poderoso brazo, los desnudó a ojo de todas las naciones para traer salvación, la gracia de Dios. En Juan nos dice que, hablando Juan acerca de Cristo, de la persona de Cristo, Juan lo anuncia a Cristo, lo muestra como el Verbo. Juan siempre habla de Jesucristo como el Verbo. Allí dice el Verbo, que era desde el principio, el cual estaba con Dios, el cual era Dios. También Juan dice que el Verbo es el verbo de vida. Es el verbo de vida, primera de Juan, hablando allí, hablando también del verbo, el verbo de vida. Y en Apocalipsis 19, también 11 en adelante, ahí le llama el verbo de Dios. Cristo es el verbo de vida, el verbo de Dios. Juan entonces dice, en el principio era el verbo, existía ya, hablando de su eternidad, de su preexistencia, y dice que existía con Dios, con el Padre. Él no es el Padre, sino que él estaba con el Padre, es su Hijo. Y dice, y el Verbo, Cristo, era Dios. Cristo era Dios. Y nos dice que él estaba en el principio con Dios nuevamente, y dice que él es el creador de todas las cosas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador, él es el sustentador, dirá el escritor a los hebreos. Jesucristo es el creador, el sustentador, el que existía ya junto al Padre desde la eternidad. También le llama la luz, Juan, la luz. Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre, dirá también en el Juan 1:9. Alumbra a toda la humanidad. Él vino a este mundo y alumbra a todos. Así que nadie puede decir que no ha visto esta luz. Muchos quieren apagarla, quieren extinguirla, se esfuerzan vanamente, pero esta luz no puede ser apagada. Las tinieblas no pueden prevalecer contra ella, no pueden triunfar contra la luz. La llamita más pequeña brilla en la oscuridad. La luz alumbra a todo hombre, venía a este mundo, dice. Viene a este mundo.
Hablando de Cristo el Verbo, y Juan 14 dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, aquel Verbo que era desde el principio, el cual estaba con Dios, el cual es el creador de todas las cosas, el cual es la luz del mundo, vino a este mundo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Colocó su tienda, su tabernáculo en este mundo. Habitó entre nosotros. Y Juan dice, vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El mundo de entonces, y muchos hoy en día, no ven la gloria de Cristo. Porque para el mundo, ¿qué es lo que es una persona gloriosa? Una persona que tiene mucho dinero, que es importante, muchos títulos, ¿verdad? Pero en Cristo el mundo no veía esto, no veía peso, porque eso es gloria, peso. Él no tenía el camello del año, en aquel entonces no tenía la mejor casa, el mundo no podía ver nada en Cristo, no podía ver su gloria. Pero Juan dice, él ve la gloria, él puede decir, vimos su gloria, porque él sabe quién es Cristo, es el dueño del mundo, es el creador, es el heredero de todo, el sustentador. Para todos nosotros los creyentes, los que hemos creído, Cristo es glorioso. Él es glorioso. Él es el creador, el eterno, el inmutable, que no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el creador y sustentador de todo lo creado. Y ahí estamos nosotros también, en la creación. Nosotros somos criaturas, creados por Él. Él nos ha dado vida física. Usted tiene vida física porque la ha recibido de Él. Él es el espíritu, como dirá Pablo a los Corintios, espíritu que da vida. Él es la fuente de vida. Jesucristo es glorioso. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. Ahí vemos la gracia, ahí está la gracia, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud dice, tomamos todo, porque de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia. Ahí está de nuevo la palabra gracia. Plenitud. Colosenses 1:19 dirá que agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud. En él está toda la fuente de bendición de Dios. En él está toda la fuente. Todo hombre, toda mujer podrá acudir a esta fuente. Aquí encontramos perdón, encontramos consuelo, encontramos bendición. Él es la fuente inagotable de todo el bien de nuestro Dios. Gracia sobre gracia. Y todo lo da gratuitamente. Como dirá Apocalipsis, venir a las aguas, venir y beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Isaías 55 dirá, venir a las aguas y comprar sin dinero y sin precio. Es gratuita. Aquí Él es la fuente de vida, la fuente del perdón, la fuente de la gracia de Dios. De su plenitud tomamos todo, diremos nosotros los creyentes. Y usted, si no ha creído en Él, podrá acudir por perdón a Jesucristo para recibir el perdón de sus pecados. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud tomamos todos. Y usted también puede tomar gracia sobre gracia, gratuitamente. Después dirá en Juan también de Jesucristo, dice que por medio de la ley fue dada. O sea, la ley por medio de Moisés fue dada. La ley. Pero la gracia, esa gracia que se manifiesta para salvación, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés. La ley
demanda perfección. La ley demanda perfección. Nosotros podemos vivir, agradar a Dios de dos maneras. Por la ley. Por la ley. Moisés escribió, dice, el apóstol Pablo a los romanos, acerca de la ley que dio Moisés: el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ella. Vivirá por ella. Santiago dirá que el que quebranta un punto, sí, de la ley, si queremos vivir por la ley, pero si quebrantamos un punto de ella, nos hacemos culpables de toda la ley. Solo si quebrantamos un punto. Si pasa solo un pequeño mal pensamiento en nuestra mente, ya la hemos quebrantado. Si hemos mentido, ya sea una mentira piadosa, ya hemos quebrantado la ley y somos culpables de todo, de toda, de haber quebrantado toda la ley. Pablo a los Gálatas 3:10 en adelante dirá: maldito el hombre, y ahí también en Jerémico, tanto el hombre como la mujer, maldito el hombre que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Maldito. ¿Qué decía Santiago? Si yo quebranto un punto, me hago culpable. La pregunta es, ¿quién no ha quebrantado la ley de Dios? No hay ninguna persona que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. No hay persona que no haya quebrantado la ley. Todos nosotros la hemos quebrantado, somos culpables, por lo tanto, estamos bajo maldición. Así nos dice la palabra de Dios. Aquel que no ha acudido a Cristo, que de la otra manera de agradar a Dios, está bajo maldición. Si el hombre quiere justificarse por las obras de la ley, está bajo maldición. Porque ninguno de nosotros hemos cumplido la ley. Y Dios requiere perfección. Dios demanda perfección absoluta. Él hizo al hombre, nos hizo perfecto. Y Él no se contenta con nada que esté por debajo de la perfección, por lo que Él es, santo, justo. Él es un Dios justo y santo. Él no se contenta con nada. Él pide la perfección. Y nosotros no somos perfectos. Así que hay una demanda que no hemos podido cumplir, no podemos cumplir. Y hay una maldición, por lo tanto, que no podemos también resistir. Hay una maldición. La ley nos condena, la ley nos mata. La ley, al quebrantarla, la ley solo puede condenar al infractor. La ley. Así que estamos perdidos, estamos mal ante Dios. Pero el texto dice, pero la gracia y la verdad. La gracia, como cité Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. O sea, la gracia de Dios nos salva de esto. La gracia de Dios. ¿Y quién es la gracia de Dios? Cristo mismo. Cristo, dirá, si leemos en Gálatas también, Cristo dice, me redimió de la maldición de la ley, me sacó de este lugar, me ha rescatado. Los creyentes, nosotros los que hemos creído en Cristo, usted que ha creído en Cristo podrá decir, unánime podemos decir, Cristo nos ha redimido, nos ha rescatado de la maldición que pesaba sobre nosotros por haber quebrantado la ley. Cristo, pero Él se colocó bajo la maldición. Él
se colocó bajo la maldición. Como había dicho, que el hombre se puede agradar a Dios de dos maneras, pero sabemos que por la ley no podemos agradar a Dios, pero la otra manera es acudir a Cristo, con fe, con fe. Como dice Pablo, o sea, el escritor a los hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo a los Romanos 10:17, hablando del Evangelio, hablando de Cristo, de la obra de Cristo y de recibir a Cristo, termina diciendo en el 17, la fe viene por el oír. Esta fe que agrada a Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla acerca de Cristo. Cristo, el cual es Dios, el cual es el creador de todas las cosas, el que ha venido al mundo, aquel que es glorioso, él es el que nos redime, nos rescata de la maldición. ¿Y qué hace él para rescatarnos de la maldición? Bueno, allí en la cruz del Calvario, él asume completa responsabilidad por nuestros pecados y culpas. El escritor a los hebreos dirá que él fue ofrecido para llevar el pecado de muchos. Él fue ofrecido para llevar el pecado de muchos. Donde dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y a él le agradó salvar nuestras vidas de la corrupción. Él lleva nuestros pecados. Podemos mirar la cruz conforme a las Escrituras y mirar aquel que es Dios manifestado en carne, aquel que es glorioso. Allí está en la cruz, entre el cielo y la tierra, clavado sus manos al madero y sus pies, sufriendo el desprecio de sus propias criaturas. Él fue despreciado y desechado, dirá Isaías. Él fue despreciado y desechado. Fue derramado como agua, dirá el salmista. Allí está Cristo, entre el cielo y la tierra. Y allí cuando las horas de tiniebla, cuando entran las horas de tiniebla, allí Él, donde nuestros pecados se le imputaron a Él, se le cargaron a Él. Y entonces Dios lo castigó, lo desamparó, la maldición, esa copa de ira que nosotros debíamos beber, esa copa de ira que usted beberá si usted no coloca su fe en Cristo, si usted no cree en Cristo, hay una copa en la mano de Dios esperándole. ¿Sí? Hay una copa en la mano de Dios y esa copa es la copa de la ira. Dios dice en su palabra que Dios juzgará a toda la humanidad. Él ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Dirá Pablo en Hechos de sus Apóstoles 17, 29 en adelante. En el día señalado, dirá Salmo 75. En el día señalado. Él mira la tierra, dice allí, cómo se corrompe y sus moradores. Pero él sigue sustentando sus columnas. Pero él tiene en su mano la copa de la ira, la cual la beberán todos los impíos hasta la última gota. Todos aquellos que no acuden a Cristo le espera una copa. Y en esa copa
Se está almacenando ira cada día, dice Pablo a los romanos. Hay una copa para usted que la tiene el Señor en sus manos. Dios no quiere que esa copa sea derramada sobre usted. Dios es bueno, Dios es bondadoso. Está esperando que usted acuda a Cristo, que usted acuda a su Hijo, a Jesucristo. Él está dejando que siga haciendo lo que está haciendo, pero Él está llamando, porque Él quiere que usted sea salvo por su gracia, por Cristo. Pero si usted escucha una y otra vez, lo único que está haciendo, dice el texto bíblico de Romanos 2, está almacenando ira, acumulando ira en esa copa. Así que no menosprecie la benignidad, la paciencia de Dios. ¿Por qué esa copa no se ha derramado sobre el mundo, sobre usted? ¿Sobre aquellos que no han creído en Cristo? Porque Dios es paciente. Y la paciencia del Señor, dirá Pedro, segunda de Pedro 3:15, la paciencia del Señor es para salvación. Pero por la dureza del corazón del hombre, lo único que está haciendo, dice el Señor en su palabra inspirada, el hombre está almacenando ira para el día de la ira, para el día del juicio final. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que todos sean salvos, procedan al arrepentimiento y confíen en Cristo. No vaya a pensar usted que va a escapar de este juicio. Si usted deja escapar la salvación que Dios le ofrece por gracia, si usted desprecia el amor de Dios, la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación, lo único que le espera a usted, una horrenda expectación de juicio que ha a devorar a los adversarios. Una horrenda expectación de juicio. Piense lo que Dios enseña en su palabra, lo que Dios nos advierte. Él no quiere esto para usted. Él no quiere derramar su copa de ira. Si usted muere esta noche sin recibir la gracia de Dios, lo único que le quedará es experimentar la ira de Dios. Pero si usted acude a Cristo, será salvo de la maldición, será salvo de la ira de Dios y será una nueva criatura, creado en Cristo Jesús. Y esto es solo por gracia. Pablo a Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo. Por gracia hemos sido salvos los creyentes. Por la gracia de Dios. Dios ha provisto una salvación que es por gracia. No es por obra. Es un regalo para nosotros. Y dice, por medio de la fe. Usted se puede apropiar de la salvación. Se puede apropiar de Cristo por la fe. Es decir, la confianza. La única manera que podemos agradar a Dios es por la fe, porque por la ley no podemos, quedamos cortos, destituidos de su gloria. Pero por la fe se nos abren las puertas del cielo y podemos tener comunión con Dios, porque esto es vida eterna, esto es salvación. Tener comunión con Dios y tener la esperanza, porque hoy día podemos escuchar a Dios a través de una cortina. Podemos conversar con Él
como a través de una cortina. Pero la esperanza de todo creyente es verle a Él cara a cara, ver a Cristo y saborear a Cristo por toda la eternidad. Él es nuestro pan, Él es nuestra agua. Ver a Cristo y disfrutar de su presencia para siempre. Pero si usted no ha creído en Cristo y si usted rehúsa de creer, la ira de Dios está sobre usted en estos momentos, en este mismo instante. Y si usted parte sin Cristo, va a experimentar la ira de Dios. Y también verá al Señor. Lo verá allí en el gran trono blanco. Y tendrá que oír la sentencia al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por cuanto te llamé y no quisiste oír. Estoy citando Proverbios, capítulo 1, 24 en adelante. Extendí mi mano, no quisiste. Vaya a Cristo y déjese salvar. Déjese rescatar, colocando su fe en Él. Y Dios dice, aunque tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No importa quién sea, lo que haya hecho. La sangre que Cristo derramó en la cruz puede borrar la mancha más negra de su pecado, de mi pecado. Corra a Cristo. Corra a Él. Él es la fuente inagotable. De su plenitud tomamos todo. Y usted también puede acudir y tomar de esta plenitud que es en Cristo, el Hijo de Dios. Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, Andrés, por el pase. Gracias, Alejandro, por la enseñanza en la primera parte, predicación del Evangelio. Estamos en día jueves. Creo que escuché a Andrés decir martes, pero estamos en día jueves. Al menos que yo esté equivocado, no sé, jueves, es jueves. Bien, vamos a continuar un poco con la misma, no el mismo tema, la misma idea, y que escuchar las declaraciones del Señor. La semana pasada estuvimos escuchando tres revelaciones, revisando tres revelaciones que la encontrábamos allí en Juan el capítulo 14, allí en el aposento alto, donde el Señor está reunido con los suyos. Y allí encontrábamos estas tres declaraciones preciosas que el Señor les revela a ellos. La primera declaración que encontrábamos y que revisamos tenía que ver con esa invitación a creer, esa revelación de que Él es el camino y esa conexión preciosa que hay con el Padre. Vamos a retroceder un capítulo o dos capítulos más atrás y vamos a momentos previos a los momentos antes de que se inicie esta semana decisiva, esta semana de la Pascua, esta semana del encuentro del Señor con los suyos, esta semana de crucifixión. El Señor está, de acuerdo al relato de Juan, allí en el capítulo 12, versículo 1, dice que son 6 días los que faltan para la Pascua. 6 días antes de la Pascua, el Señor está en Betania, es decir, está cerca de Jerusalén, está en los alrededores. Y allí encontramos varios relatos como la entrada triunfal a Jerusalén. Antes tenemos el complot contra Lázaro, antes habíamos tenido al Señor siendo ungido en Betania, y luego vienen unos
unos griegos que habían subido a adorar en este periodo de la Pascua. Recordemos que en la Pascua venían muchos de judíos de distintos lugares judaizantes, venían a adorar a Jerusalén. Así como el etíope que había hecho ¿se acuerdan? Ese viaje allí en el libro de los Hechos, ese viaje, tremendo viaje, largo viaje para venir a Jerusalén y adorar. Judíos y el testimonio de judíos permitieron que la ley fuera llevada a distintos lugares y hubiera cierto temor en muchas personas. Bueno, aquí vemos a unos griegos que vienen en el versículo 20 a adorar en la fiesta. Y en esta porción del capítulo 12 encontramos, por el relato de Juan, recordemos que Juan escribe como 30 años, 20 a 30 años quizás, después de los eventos que él describe. El libro del Evangelio de Juan fue escrito después del año 50, se entiende, después del año 50. Por lo tanto, muchas de las cosas que encontramos en el libro de Juan es lo que Juan albergó en su corazón, es lo que Juan retuvo en esa compañía junto al Señor, siguiendo al Señor, escuchando sus palabras, viendo las señales, en su interacción con la gente, con los religiosos, cómo el Señor reaccionaba a las preguntas que ellos le planteaban. Todo esto Juan, me imagino, lo fue albergando, guardando, y en el momento en que Dios inspira a Juan para escribir este evangelio, brotan desde su mente, brotan desde su corazón, guiados por el Espíritu Santo. Juan registra entonces estos eventos. Y por lo tanto, seguir al Señor, escuchar aquellas declaraciones. Yo les mencionaba que las palabras en mi Biblia, las palabras del Señor, las tengo marcadas con rojo. Por lo tanto, me es mucho más fácil saber y buscar dónde el Señor está hablando y poder entender cuáles son aquellas cosas que Él está declarando. Y cuánto tiempo, cuánta porción ocupa el Señor en describir un tema o desarrollar un tema. ¿Verdad? Eso facilita el estudio, eso facilita seguir al Señor, entender sus enseñanzas, y eso nos ayuda también a nosotros poder detenernos en las palabras del Señor. Así como en Juan el capítulo 14 el Señor ocupa una gran extensión para declarar muchas cosas, bueno, aquí también encontramos en esta porción del capítulo 12 palabras del Señor que quiero que la consideremos. Dice el versículo, vamos a partir del versículo 34, rápidamente, porque el tiempo no va a avanzar, vamos a comentar muy pocas cosas, vamos a leer, y lo importante es leer la palabra de Dios. Dice, versículo 34 del capítulo 12 de Juan. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú? Aquí están interpelando al Señor. ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Son preguntas que a lo mejor buscan a que el Señor, o buscan mostrar que en realidad aquel quien está hablando, que es el Señor, es Jesús para ello, no es aquel que dice qué es. El Señor declara, la gente escucha,
y la gente puede escuchar las palabras y recibirlas, o puede escuchar las palabras y contrastarlas. Ellos tenían la escritura del Antiguo Testamento que podían ser contrastadas a la luz de las declaraciones del Señor y encontrar conexiones y finalmente eso es lo que la palabra de Dios, al tener Antiguo Testamento y parte de los evangelios, lo que buscaba el Señor es que le vieran a través de esta conexión lo que los profetas declaraban acerca de él. Entonces, a las preguntas del Señor, el Señor esperaba que ellos pudieran contrastar y que ellos pudieran aceptar o reconocer que lo que declaraba el Señor era verdad. Y eso contrasta. Y eso contrasta en la argumentación de si el Señor Jesús es o Jesús es quien dice ser. Hay un libro escrito, ¿verdad? Cómo argumentaciones lógicas nos llevan en realidad a analizar las palabras del Señor y bajo el supuesto de que si Él dice la verdad y no dice la verdad, entonces ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, en esa argumentación lógica, el escritor expone y dice, bueno, en realidad, si uno escoge que en realidad lo que Jesús dijo no es verdad, entonces llega a un absurdo en el análisis y eso no puede ser y por lo tanto, matemáticamente y lógicamente, uno concluye que lo que el Señor dice es verdad. Bueno, eso es una manera de argumentar o de ver las declaraciones del Señor. Pero aquí podemos escuchar y ver los efectos y estas palabras del Señor. En alguna ocasión le dijeron al Señor, le dijeron, tú tienes palabras, tú no hablas como todos los hombres, tú hablas con autoridad. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú no hablas como todos los hombres, ni aun como los religiosos. Es porque las palabras que encontraban en el Señor eran palabras con sentido, eran palabras con fundamento, eran palabras, como dice en otra escritura, eran palabras de verdad. Bueno, aquí está el Señor dando respuesta a estos hombres. ¿Quién es este? Dice, ¿quién es este hijo de hombre? Le preguntan al Señor. Y el Señor responde de esta forma. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Este es un tremendo versículo, que es una declaración por sí sola. Poder aprender, como dice el Señor, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Dos declaraciones que tienen una consecuencia. La primera, ustedes tienen la luz entre vosotros. Esa es la primera declaración que hace el Señor aquí en el versículo 36. La segunda, ya que ustedes tienen la luz entre vosotros, entonces crean en la luz. Segunda declaración. Porque si ustedes reconocen a aquel que está entre vosotros y creen en él o creen en la luz, entonces tendrá como consecuencia que ustedes serán llamados o serán declarados o serán considerados como hijos de luz. Así que aquí tenemos esta tremenda declaración. Bueno, el Señor y ellos continúan diciendo, bueno, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y Juan, a esta declaración de este momento,
Juan escribe acerca de la incredulidad de los judíos. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, y aquí retoma Juan las palabras del Señor. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Se acuerdan la declaración en el versículo 36? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y aquí está el Señor, hablando nuevamente, y Juan destacando las palabras del Señor. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, también tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio testimonio de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y aquí cierra esta porción Juan de las palabras del Señor. Así que quiero, en los pocos minutitos que tenemos, destacar dos grandes verdades que el Señor manifiesta en esta porción. Primero, y esto está condensado en el versículo 36, así que si usted quiere un versículo para guardar hoy y para archivarlo y memorizarlo y tenerlo y repetirlo, guarda el versículo 36. Palabras del Señor. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Fácil, ¿no? Fácil de aprender. Bueno, aquí tiene una tarea. Le doy hasta el domingo para que la memorice. No necesita tanto tiempo. Si se puede memorizar, son 2 líneas de este versículo 36. Bueno, pero aquí, en esta porción, el Señor hace 2 grandes declaraciones. Primero, como en Juan el capítulo 14, Él habla de su identidad. Él revela su identidad. O Él direcciona su identidad. Y por tanto, como Él direcciona su identidad o Él revela su identidad, entonces hace una invitación a creer que Él es veraz o que Él es. Y entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Así que aquí tenemos al Señor revelando su identidad a través de esta expresión. Segundo, Él está declarando que pongamos nuestra confianza en Él a través de esta declaración de su identidad. Y tercero, esto tiene consecuencias y consecuencias eternas. La consecuencia eterna es que conocer al Señor Jesús, creer en Él,
trae como consecuencia ser declarado hijos de luz. En otras palabras, ser llamado hijos de luz, como dice Juan en su capítulo 1, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos también hijos de Dios. Hijos de luz, hijos de Dios. Y eso significa pertenecer a la familia de Dios. Eso significa tener el perdón de Dios y tener la salvación. O tener la naturaleza que Dios ha implantado en los que creen. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Tienes tú la naturaleza de Dios en tu vida? A través del Espíritu Santo y esta nueva vida que Dios da a todos los que en Él creen. ¿Tienes tú, en otras palabras, el perdón de tus pecados? ¿Tu vida se proyecta a la eternidad con Dios? ¿O solamente tu vida tiene sentido en esta vida y para ti después de esta vida no hay más? Si tu mirada es para esta vida, tienes una mirada corta. La declaración del Señor es para poner nuestra confianza en uno que nos proyecta la eternidad con Dios y que quiere que conozcamos de Él y que creamos en Él para que seamos llamados hijos de Dios. Así que la primera declaración es acerca de su identidad. Entre tanto que tenéis la luz. Eso es lo que dice el versículo 36. Y en el versículo 46, el Señor dice, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hay un estado de tinieblas que menciona el Señor, y es un estado en el cual están todos aquellos que no creen o no han creído en Él. Todos aquellos que están aún en sus pecados, están bajo esta condición, permanecen en tinieblas. Y no vienen a la luz, como dice otra porción, porque no vienen a la luz porque sus obras son malas. Y a veces las personas no quieren venir. No digo no quieren venir a la religión, no quieren venir a la luz, no quieren venir a Jesús, porque prefieren estar en su ambiente natural. No vienen a la luz para no ser declarados, para no revelar lo que hay en su vida, creyendo que ocultando lo que hay en su vida, entonces podrán vivir y nunca ser revelados. Bueno, no vienen a la luz porque sus obras son malas, dijo el Señor. Pero aquí la invitación es a conocer quién es la luz. Y el Señor dice, yo soy la luz. Como dice otra porción, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo la luz. ¿Crees tú en la luz? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? La palabra de Dios nos invita a creer en Él. ¿Quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y aquí esta luz y esta declaración está relacionado con el Mesías, con el Cristo. Nosotros hemos oído de la ley, dicen estas personas, que el Cristo permanece para siempre. Y tú vienes declarando que vas a ir a la cruz y vas a ser levantado y vas a morir. ¿Cómo es posible? Pero la ley hablaba de un cordero sacrificado. La ley hablaba de aquel, Isaías habla de aquel que iba a ser levantado como un cordero llevado al matadero y que iba a ser levantado
y que iba a cargar el pecado. Jehová cargaría en él el pecado de todos nosotros y que por su llaga, por su herida, nosotros seríamos curados. La invitación es a creer en él. Él es la luz del mundo. Él es el Cristo. Como escuchábamos antes, Él es aquel a quien Dios ha revelado por su palabra y quien nos revela en las Escrituras. Como dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a leer esa porción. Colosenses 1:15, pasaje conocido. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estoy leyendo el versículo 15. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él. Hablábamos el otro día acerca de la perfección de la naturaleza, acerca de la maravilla que uno puede tener en sus manos, de la naturaleza que encontramos, sus colores, la vida pequeña, la macro vida, grande vida, el funcionamiento de nuestro cuerpo, cómo funciona todo en armonía, la naturaleza, los planetas, el agua, las flores, el sol, las nubes, todo. Dice la Escritura que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y si hay una perfección tremenda en la naturaleza, entonces hay un diseño inteligente detrás que ha creado todo. Y ese es nuestro Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y versículo 19, que lo recordó mi hermano Alejandro, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y aquí está el Señor diciendo, yo la luz. Yo la luz. Entre tanto que tenéis, ellos tenían al Señor, y el Señor les invitaba a que creyesen en Él. Querido hermano, querido amigo que estás aquí quizás escuchando, tenemos el privilegio de estar y de leer acerca del Señor. Y es como si el Señor nos dijera, entre tanto que está la luz con ustedes, o están escuchando acerca de la luz, creed en la luz. Y no tan solo para los inconversos, queridos hermanos, para nosotros también. A poner nuestra confianza día tras día, a través de todas las circunstancias que nosotros vamos experimentando. Descansemos en aquel que es la luz. Y roguemos que siempre el Señor pueda iluminar nuestra vida para tener una visión, una claridad de sus propósitos en nosotros, para proyectarnos hacia su venida y hacia la eternidad con Dios. Cristo es Dios, en lo que hemos leído. Cristo aquí también es verdadero hombre. Como le dijeron al Señor, nosotros sabemos que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, quién es este el Hijo de Hombre? ¿Quién eres tú? En otras palabras. O sea, ellos vieron a un hombre, y un perfecto hombre, y un verdadero hombre. Pero también el Señor nos dice que aquel que es verdadero hombre es sin pecado, es perfecto, perfecto hombre en su integridad humana y perfecto y santo
en su moralidad y en su naturaleza divina. Él es santo, Él es sin mancha, Él es apartado de los pecadores, Él es hecho más sublime que los cielos. Y estos hombres a lo mejor vieron solamente al hombre físico que estaba, sin atender a sus palabras, sin atender a sus enseñanzas, sin atender a sus declaraciones, sin atender a sus obras, sin atender a lo que estaba escrito de él. Toda la escritura es cristocéntrica. Y hermanos, eso es una enseñanza para nosotros, ir a buscar a través de las escrituras todo lo que de él dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor llevó o se acompañó a los que iban después de su resurrección camino a Emaús? Él se acercó a ellos y él empezó a hablar y siguiendo, dice la palabra, y yendo a Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Sí, las escrituras hablan de él y las escrituras nos revelan que él es Dios, que él es verdadero hombre, él es el Mesías prometido y el Cristo, pero también nos declaran que él es aquel que consumó la obra de la cruz. Y en esta porción, el Señor ha llevado también a los oyentes hacia aquel que iba a ser levantado, es decir, los lleva a la cruz de Cristo. Y el Señor en el versículo 23 dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y aquí está el Señor hablando acerca de su muerte y del fruto que habría por su muerte en cruz. Muchos hijos a la gloria, como aquí en el versículo 36, para que seáis hijos de luz. 2 minutos para hablar de la segunda declaración. La primera, su identidad. Entre tanto que tenéis la luz, el Señor dijo, yo soy la luz. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, como dice el versículo 46, no permanezca en tinieblas. Y la palabra, fíjense, que el Señor nos presenta aquí en el versículo 36, en la segunda parte, es creer en Él. En esta porción, entre el 36 y el 50, hay al menos 7 veces que el Señor usa la palabra creer. Versículo 36, versículo 37, versículo 38, versículo 39, versículo 42, versículo 44, versículo 46. 7 veces el Señor usa esta expresión, creer en Él. No es extraño, ¿verdad? Es porque el Señor, hay un mensaje que tiene y que invita y declaración. Él es la luz y nosotros invita a nosotros a creer en Él. Hace esta invitación a creer en Él. Si uno lee esta porción, fíjense, se hace una división entre 2 grupos. Los que creen y los que no creen. Los que creen, el Señor o Juan lo menciona en el versículo 42. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en Él. A pesar de los gobernantes y estar quizás temerosos de la multitud, creyeron en Él. Pero, por causa de los fariseos, dicen, no le confesaban, para que no fueran ellos como otros expulsados de la sinagoga, porque esos otros amaban más la gloria de los hombres, y esos que no le confesaban quizás también amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces aquí hay un grupo de los que creen,
Pero también hay otro grupo de los que no creen. Miren, el versículo 37. Están los que vieron las señales y no creen. En el versículo 42, había hombres importantes que no creían. Se mantuvieron por causa de la importancia de su cargo. Estaban los fariseos, que no creían en él y tampoco dejaba que otros creyesen en él. Versículo 43, estaban los que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Están los que creen y están los que no creen. Juan 3:36, el mismo Juan habla y menciona acerca de esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer. El que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El objeto o el objetivo para creer es Jesucristo. Lo que Él es. Y tiene consecuencias creer en Jesucristo. El que cree a la luz y es llamado hijo de luz. O como dice Juan en el capítulo 1, a los que creen en su nombre les dio potestad, derecho de ser llamados hijos de luz. El que cree no permanece en tinieblas, como dice el versículo 46. Hay consecuencias. El creer es llamado hijo de Dios. No permanece en tinieblas. Pero también hay consecuencias para el que no cree. El que no cree permanece en tinieblas. Como dice el versículo 46. El que no cree será juzgado. Será juzgado. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice el versículo 47. Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, es decir, será juzgado. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que hay consecuencias. El Señor hace declaración, pero trae consecuencias. La invitación que hace el Señor es a creer en Él, a no permanecer en tinieblas, a confiar en Él. Y esto proyectará esta confianza, este creer en tener vida eterna y proyectar hacia una eternidad con Jesús. ¿Tienes tu vida? ¿Conoces tú al Señor? ¿O eres como los religiosos? ¿Quién eres tú?, le preguntan. ¿O menosprecias al Señor? No lo menosprecies. Confía en Él. Él transforma vidas. Él cambia vidas de lo profundo del interior hacia afuera. Te dará vida nueva. Serás un hijo de Dios. Serás llamado hijo de luz. Hijo de Dios. Si tú crees en Él. Pero si tú no crees en Él, estas palabras que el Señor menciona, las palabras que tú has escuchado, ella, dice el Señor, te juzgarán en el día postrero. Hay un juicio que viene. Y el juez se levantará y abrirá los libros de las obras, y allí estarán tus obras, y serán juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué no evitar ir a ese lugar? Confía en el Señor, cree en Él, como hemos escuchado en la primera parte, y tendrás vida eterna. Vamos a orar para terminar esta reunión. Y gracias, hermanos, por escuchar esta enseñanza. Padre nuestro, te damos gracias por nuestro Señor, por la doble presentación de tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Bendice tu palabra en los corazones de nuestros amigos. Gracias por la doble presentación de ella. Ayúdanos a confiar más en el Señor, a buscarle a través de las Escrituras, para que
la revelación de su persona pueda ser revelada en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta tarde. Bendice tu palabra nuevamente. Bendice a cada uno de los hermanos que están cerca como aquellos que están más lejos. Guarda a cada uno y bendícele en lo particular. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.